Bueno, familia, vamos a seguir nuestro viaje por el Evangelio de Juan al capítulo 10. Comenzamos nosotros el capítulo 10 la semana pasada, ¿se acuerdan? No perder de vista algo importante. Todo esto que está ocurriendo ha ocurrido tras la sanidad de un ciego de nacimiento. Recordemos, ese es el contexto. Un ciego de nacimiento ha sido sanado completamente, ha recuperado completamente la vista por parte de Jesucristo, y entonces ahora, en base a eso, los religiosos se están dividiendo, hay gente dividida, los religiosos están cuestionando a Jesús. Estamos ahora ya a 5 meses de la cruz solamente, y Jesús lo que ha estado haciendo en el capítulo 10 es enseñándonos algunas cosas importantes, la diferencia entre él y los sistemas religiosos, principalmente los contrastes, y el contraste que hay entre Jesús y los sistemas religiosos. Y nosotros vimos la semana pasada que Jesús habló de que Él era la puerta, nos dio esta alegoría, ¿cierto?, entre un rebaño de ovejas, de pastores, y Él hace una contradicción y una diferencia entre el buen pastor, ¿cierto?, y el ladrón o el salteador. Dice además Jesús que Él es la puerta, o sea que no solamente hay que Él es pastor, sino además la puerta por donde nosotros entramos. Y Jesús dijo que los otros que habían venido antes de Él, que eran como los sistemas religiosos, eran salteadores, eran personas que trataban de meterse por otro lado al redil. Y Jesús aclaró que solamente era una la forma de entrar al redil, y era a través de la puerta. Y la puerta era Jesús. Cualquier otro sistema que intente meter a la gente al cielo, primero que todo, ningún hombre puede meter a las personas al cielo. Ninguno de nosotros puede meter a nadie al cielo. Nadie me puede llamar a mí y decir: pastor, ¿sabe que hay alguien que se está muriendo? Venga y métalo al cielo. Yo no lo puedo meter al cielo. Esa es una decisión personal. Y la gente tiene que entender eso, y ellos tienen que tomar la decisión libre y voluntaria de poder venir a Jesús y de entregarle su vida a Cristo. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Entonces, lo que hoy día vamos a ver es la continuación de esta historia, porque ahora Jesús se pone mucho más, Jesús va a un punto mucho central, muy importante. En el verso 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Entonces, vimos nosotros la semana pasada a Jesús como la puerta del rebaño, ¿cierto? Él es la puerta, el lugar por donde entramos a este redil que el Padre ha preparado. Pero ahora vemos que también no solamente Jesús es la puerta, o sea, la forma de entrar y por donde tenemos que entrar, sino que además ahora nos está diciendo que Él es el buen pastor, es pastor también. Entonces tenemos que Jesús es ambas cosas. Jesús es la puerta, pero además Jesús es el pastor de las ovejas. Y esto tiene total sentido, porque cuando nosotros vamos al contexto donde fue escrito esto, en esta época y en Israel, ellos tenían muy claro lo que Jesús estaba enseñando, porque esto era muy propio de la cultura judía, esto de los rebaños, de ovejas, de cercas, de rediles. Entonces había estos rediles, y estos rediles tenían una cerca, y esta cerca no tenía candado, no tenía nada de eso, no era una cosa muy segura. Entonces lo que el pastor hacía era ponerse en la puerta del redil para que las ovejas no salieran, para que estuvieran seguras en la noche y ninguna oveja trepara por encima de él, sino que él ponía de puerta. Entonces, la persona que es la puerta, además, es el pastor, por otro lado. Entonces, ambas cosas se cumplen en Jesús, ambas cosas es Jesús. Es Jesús quien no solamente hace entrar a las ovejas por medio de Él, sino que además Él es la puerta, y además Él protege a sus hijos, Él cuida a sus hijos, y eso es tremendo. Él nos cuida a nosotros, familia. Si nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, no solamente hemos entrado al redil, sino que además Él es una persona que es el buen pastor, que nos cuida, que nos alimenta, que nos ama. Él nos da todo lo que nosotros necesitamos espiritualmente para crecer,
nos da todo lo necesario para que podamos crecer y podamos conocerlo y experimentar vida abundante. Recuerden ustedes lo que vimos en el versículo 10, que el ladrón, los sistemas religiosos vinieron a hurtar, a matar, a destruir, a traer cadenas. Pero Jesús vino a dar vida, a cortar esas cadenas y a dar vida abundante. La religión intenta cambiar de afuera hacia adentro a las personas. En cambio, Jesús lo hace desde adentro hacia afuera, nos transforma desde el corazón, desde lo que somos espiritualmente, quitando nuestra naturaleza pecaminosa y dándonos una nueva vida en Cristo, haciéndonos una nueva criatura. Y de ahí en adelante comienza a alimentarnos. Entonces, así como el pastor dormía toda la noche en la puerta para que las ovejas no salgan, Jesús es la puerta y además el pastor que se ubica en la puerta para que nadie salga, para que todos estén seguras dentro de ese redil. Así que si estamos en Cristo, familia, hay seguridad. No tenemos por qué dudar si nos vamos a ir en el rapto, si no nos vamos a ir, si nos vamos a quedar, si nos vamos a arrancar. Si estamos en Cristo, tenemos plena seguridad de que somos de Él. Permanecer en Cristo y Él permanecerá en nosotros. Si nosotros estamos en Cristo, estamos plenamente seguros. Entonces, eso es algo muy importante, sobre todo en estas cosas que le encanta a mucha gente, que le gusta esta cosa de la teología, de si la salvación se pierde, si no se pierde, si se pierde, cuándo se pierde, y si no se pierde, cuándo no se pierde, y toda esa cosa. Yo siempre digo a las personas, ¿sabe qué? Mire, para mí hay algo importante. Nosotros somos salvos y siempre salvos con toda seguridad si permanecemos en Cristo. Hay seguridad en Cristo. No puedo tener seguridad si no estoy en Cristo. O sea, ¿qué seguridad puedo tener si no estoy en Cristo? Ninguna. Lo que me da seguridad es que yo pueda estar en Jesucristo. Y si yo estoy en Cristo, estoy firme, estoy seguro, estoy cuidado por el buen pastor. Estoy alimentado. Entonces puedo estar seguro de que Él está a la puerta, que está allí cuidándome, aunque llegue la noche y está el lobo afuera y andan todos los animales salvajes por fuera. O sea, un redil estaba rodeado de animales salvajes. Nosotros somos cristianos, que estamos, personas, hijos de Dios, que estamos rodeados de animales salvajes por todos lados. Y que Jesucristo no quiere que nos vayamos a las montañas y arranquemos de los lobos salvajes. Jesucristo quiere que estemos, he aquí yo envío, como cordero, en medio de lobos. Somos enviados en medio de lobos. Somos enviados a un mundo hostil a Jesús para testificar de Jesús. Pero Jesús es el buen pastor. Él nos va a guiar, Él está con nosotros, Él nos va a ayudar cuando testifiquemos de Él. Entonces, hay un contraste tremendo en lo que acabamos de leer. Primero, entre Jesucristo, que dice que es el buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor? Dice, da su vida por las ovejas. Eso es lo que hace el buen pastor. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que vino a hacer Jesús, a dar su vida por las ovejas. Como ya hemos venido diciendo, el buen pastor es Jesús, pero el asalariado son los sistemas religiosos. En el contexto, la gran diferencia entre el buen pastor y los sistemas religiosos es que el buen pastor ama las ovejas. Eso es lo primero. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué Jesús vino a morir por las ovejas? Porque amaba a su rebaño, porque ama a las ovejas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿por qué Jesús vino? Porque nos ama. ¿Y por qué dio su vida? Porque nos ama. Entonces, podemos sacar la tremenda conclusión y esta gran verdad que lo hace muy diferente. Jesús ama a las ovejas y por eso da su vida por las ovejas. Esa es la gran diferencia con la religión. La religión no ama a las ovejas. Los religiosos de la época de Jesús no amaban a la gente. Ellos veían a las personas, y ese es el gran contraste con el pastor asalariado, lo ven simplemente como un trabajo de cuidarlas. O sea, alguien me está pagando por cuidar ovejas. Esa es la gran diferencia con Jesucristo. Jesucristo no está entregando su vida porque ama a esas ovejas. ¿Qué le pueden dar las ovejas al pastor? ¿Qué podemos darle nosotros a Jesús? O sea, que a él impacte, que sea algo así. Nada.
tenemos nada que ofrecer. Es Él el que se vino a ofrecer por nosotros. Él tiene toda la riqueza. De su riqueza tomamos. Él, siendo rico, dice la Escritura, se hizo pobre. No siendo pobre, se hizo uno de nosotros. Para que nosotros, que de su pobreza nosotros seamos enriquecidos, porque nosotros sí que no teníamos nada. Éramos muertos, pero en Él tenemos vida. El asalariado, en cambio, no tiene ningún tipo de relación con las ovejas. No hay relación. Simplemente lo ve como su sueldo, como la forma de ganarse la vida, y simplemente las ve como una fuente de ganancia personal. Me dieron estas ovejas para cuidarlas y me pagan por ello. Entonces, ¿cómo observa el asalariado a las ovejas? Como personas a quien les puedo sacar algo, de las cuales puedo obtener algo. Y eso hace la religión. Y eso hacen pseudo pastores hoy en día. Recuerdo que para pandemia había iglesias que los pastores enviaban, ni siquiera iban ellos, enviaban hermanos de los líderes a retirar los diezmos de todas las casas a fin de mes, en pandemia. Tú dices, ¿qué onda? O sea, ¿es en serio eso? O sea, entiendo la obediencia al Señor por darle, pero hacer eso es un asalariado. ¿Qué puedo sacar de las ovejas? ¿Qué puedo estrujar de ellas? ¿No? Me puede dar lana, me puede dar algo me puede dar. Eso es el asalariado. Ellos no te lo dicen directamente, pero creen que tú necesitas de ellos. Usted necesita de mí y yo de usted. Ese es el asalariado. ¿Ha escuchado programas radiales en radio cristiana que dice, mire, este programa depende de usted. Si usted no sigue ofrendando, este programa va a morir. Siempre he dicho lo mismo, que muera. Porque donde Dios guía, Dios provee. Y Dios no necesita de nadie para levantar su obra. Él va a unir voluntades, Él va a tocar corazones y Dios va a proveer para su obra. El reino de Dios, le aviso al tiro, no está en bancarrota. No está quebrado. El reino de Dios está millonario, es rico, tiene de todo. No necesita nada. ¿Ok? Importante. Pero los asalariados, ¿qué me pueden dar? ¿Qué puedo sacar del rebaño? ¿Cómo lo puedo estrujar? ¿De qué manera puedo tratar de encontrarle algo? Pero el buen pastor no es así. El buen pastor vino a dar su vida. Él vino a darse. Él vino a entregarse. Él vino a dar algo a personas que no teníamos nada, que éramos pobres espiritualmente. Por eso Jesús en Mateo 5, 1 al 11, ahí en el Sermón del Monte, Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, bienaventurados los que son capaces de verse a sí mismos como que no tienen nada espiritualmente, están muertos, no tienen un vacío, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque el pobre en espíritu es capaz de identificar su pobreza espiritual y es capaz de ver a Jesús como el único que lo puede llenar en su vida y en su corazón. Entonces, los religiosos fariseos lo que hacían y lo que hacen muchos hoy es no aman al rebaño, no hay una relación con el rebaño. Simplemente ven al rebaño como algo que se pueden beneficiar o para su prestigio, para su posición personal. Recuerda esto que Jesús le dijo a los fariseos, a ustedes les encanta que la gente los venere en las calles. Eso era lo que ellos querían, que la gente los identificara como, mira, ahí va el súper espiritual. A ellos les gustaba eso, que le dijeran de esa forma. ¿Ya? Entonces, ocurre mucho hoy en día, al hablar de pastores hoy, esto que acabamos de ver, la filosofía es, las ovejas son para trasquilarlas. En cambio Jesús dijo, las ovejas son para dar la vida por ellas. Eso es lo que dice Jesús. Y esto ocurre al hablar de pastores hoy, y es triste, porque yo soy un pastor también, y Dios me ha llamado al pastorado, y es triste cuando tú ves pastores que están en el rebaño y que se aprovechan de la gente, se aprovechan, y gente pobre, y les piden dinero, y veo gente que vende hasta sus cocinas, con tanto sacrificio que compraron porque se lo pidió el pastor su anillo del matrimonio, de esto, lo otro.
cierra la iglesia para pedir 2 o 3 veces ofrenda porque no alcanzó con la ofrenda que se recibió. Familia, eso no es Dios, eso no está en ninguna parte. El buen pastor, Él vino a darse, no a tomar, vino a dar. Así que se da frecuentemente este tema, ¿no? del asalariado. ¿Y por qué pasan estas cosas, familia? ¿Sabe por qué pasan estas cosas? Porque hacemos las cosas a expensas de la Escritura. Normalmente muchos líderes poco espirituales de la iglesia, y hay congregaciones que funcionan de esa manera, el grupo de diáconos o ancianos contrata al pastor. Entonces le dice, ya pastor, nosotros lo contratamos a usted, ahí tiene el sueldo, pero usted tiene que hacer lo que nosotros queremos. Entonces, bueno, ¿quién llamó a quién? Entonces, cuando el pastor no hace algo que le agradó mucho, ok, bueno, lo lamento, y el pastor se va buscando otra congregación, y así se va moviendo de congregación en congregación, siendo contratado, y nunca hay una relación con las ovejas, nunca hay una unidad con ellas. Y esto no se da automáticamente, familia. Y sabe que yo igual agradezco al Señor por ustedes, porque ustedes no están obligados a que yo sea su pastor. Cuando yo llegué aquí, ustedes no estaban obligados a sentirse ovejas mías como pastor. Y todavía no son obligados a ello. Nosotros tenemos que relacionarnos, conocernos y amarnos. Y cada uno pensará y dirá dentro de sí, sí, Él es mi pastor. Y si es así, bueno, gloria a Dios, qué bueno que es así, qué bueno que es así. Pero esto es una relación, familia. Esto no se da de un día para otro, ¿ves? Y es algo interesante. Y yo también digo siempre lo mismo, que de repente si hay alguien que no se siente cómodo conmigo, o no sé, algo pasa, que sea honesto y diga, ¿sabe qué, pastor? No estoy de acuerdo con esto de usted, o no estoy de acuerdo con usted, y yo creo que mejor voy a buscar otro lugar. ¿Y sabe lo que le voy a decir yo? Gloria a Dios, Dios le bendiga, te voy a dar mi bendición, y no piense que voy a quedarme mal, o que voy a estar enojado, o algo por el estilo. Porque hay algo que yo he entendido todos estos años, las ovejas son del Señor. Él es el pastor, o el gran pastor. ¿Dios ha levantado pastores? Sí, sí. Pero hay pastores que la gente sigue y hay gente que va a tener sus propios pastores, y está bien eso. Está bien, no hay problema con eso. Entonces, esta cosa de contratar a uno, entonces se pasea y es asalariado y trabaja por un sueldo, llega a los 65 años y se jubila para irse a una casa. Yo no quiero jubilar. Esto no es una profesión. Esto no es una profesión. Yo no quiero jubilar, yo quiero servir al Señor hasta el último día de mi vida. Y si tengo, no sé, estoy enfermo, hasta cuando me pueda poner en pie y pueda venir, voy a venir y voy a estar. Yo creo que los pastores no se jubilan. No, ¿verdad? Son llamados. Irrevocables son los llamados del Señor. Así que esto no es una profesión. Pienso que un pastor de Jesús que ha sido llamado por Jesús es alguien que se involucra con las ovejas primero, les da una visión para el ministerio y las ovejas de manera natural le siguen. Sin presión. Sin decir, yo soy su pastor. No, eso no es un pastor. Jesús nunca me dijo, tú me vas a seguir. Y me vas a seguir sí o sí. No. Jesús dio su vida por mí. Y me dijo, ahí la tienes. Yo di mi vida por ti. Ahí está mi sacrificio. Tú ve lo que vas a hacer con Él, pero yo te amo. Yo te amo. Y eso hace un pastor. Ahí estoy. Amo el rebaño. Usted verá si sigue no al hombre, nunca, pero a la unción de la persona, ¿verdad? El llamado de la persona. Entonces, es fácil hoy día ver cómo simplemente los pastores llevan a las personas a ellos mismos y no a los brazos de Jesús. Creo que una de las cosas que es importante hacer es eso, llevar a las personas a los brazos de Jesús. Porque a veces está ese error de todo el pastor. Ay, sí, no, o sea, cada uno tiene su relación con el Señor y el Espíritu Santo. Simplemente lo que hace un pastor es alimentar, guiar, pero es importante esto, ¿ya? No es una profesión, esto no es una profesión. Mira lo que dice
El verso 13 del asalariado dice, él huye. Qué interesante, el asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. ¿Te das cuenta? Ahí está el tema. Todo lo que los religiosos hacen, no lo hacen pensando en el bien de las ovejas, sino en ellos mismos. Ellos, los religiosos, tal cual hoy, o sea, hay personas que están en el ministerio simplemente como una profesión, no le importan las ovejas. Aprendí el sistema, estoy en esta denominación, me pagan, estoy bien, no le importan las ovejas. Se va una, se va otra, da lo mismo. Hay personas que simplemente están en eso, piden cambio de congregación, después cuando no les va muy bien, y siguen su carrera profesional. El asalariado quiere el pago, pero no le interesa alimentar, cuidar el rebaño. Y sabe lo que, y esto es algo grave porque nosotros los pastores, el príncipe de los pastores nos va a juzgar a nosotros. Nosotros primeramente tenemos una gran responsabilidad. Yo sé que voy a tener que rendir cuenta, lo sé. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 3. Dice Pedro lo siguiente, familia, miren. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como Dios quiere, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Jesús nunca se enseñoreó de las personas, nunca. Nunca le dijo a Pedro, tú me tienes que seguir, tú tienes que hacer esto. Le fue enseñando con su ejemplo. Jesús caminó en el agua, Pedro quiso salir fuera de la barca y Jesús le dijo, ven, ven. Y Pedro fue. Yo no habría ido, ni loco voy al agua, así. Pero Pedro fue, osado, y empezó a caminar. Pero cuando vio el viento empezó a hundirse, porque empezó a darse cuenta de que empezó a mirar, a quitar la vista de Jesús y a ponerlo en lo que había alrededor, y se empezó a ahogar o a hundir. Y Jesús fue y lo toma de la mano, ¿no? Y le enseñó una lección. Esa es la forma de enseñar. Jesús con el ejemplo, pero cuando falla alguien, nunca le da en el suelo. Siempre dice, vamos a seguir aprendiendo. Vamos a seguir aprendiendo. Vamos, amigo. Vamos, Pedro. Todavía quedan varias cosas más, Pedro. Y la paciencia que Jesús tiene con nosotros. El buen pastor. Nunca nos desecha. Por eso dice Pedro que nosotros tenemos que ser igual. Pastorear el rebaño, no por obligación, voluntariamente, desde el ejemplo y no desde la imposición. Siempre me han enseñado y siempre aprendí de mis pastores, nadie me impuso nada. El lazo más fuerte que puede unir una oveja con un pastor es el amor. Nadie me dijo, tú vas a ser pastor ahora. No, eso fue el Señor. Eso fue el Señor. Mi pastor y amigo Edgar nunca me dijo, ya, tú me vas a servir ahora. Yo vi la unción en él y dije, yo quiero seguir a ese hombre. Hasta el día de hoy somos muy amigos. Y mi oración es que esté aquí con nosotros durante el verano en algún momento. Esa es mi oración, para que lo puedan conocer. Pero nosotros no somos dueños de las ovejas. No lo somos. Jesús es el dueño de las ovejas. Por eso en esta iglesia no hay libros de membresía, en que usted pone una firma. ¿Por qué? Porque nosotros no nos afiliamos a una iglesia. Nosotros nacemos en la iglesia de Cristo. Nacemos ahí. No nos afiliamos a ella por decreto o por firma. Y ustedes son de Jesús. Y tengan la libertad. Ustedes son de Jesús. Ahora, si usted, el Señor, le ha hablado y le ha dicho que yo soy su pastor y este es su lugar, gloria a Dios, y sigamos firmes adelante y aprendiendo a conocernos
y a conocer la visión que el Señor me ha dado como pastor y seguir, ¿verdad? Así es como funciona esto. Jesús no es un pastor que obliga a las ovejas a seguirlo. Él las llama y espera que ellas oigan su voz y le sigan. Tal cual. En cambio, ¿qué hacían los religiosos? Ponían cargas pesadas sobre las personas que ni siquiera ellos podían llevar. Les obligaban a dar todo. Todo. Tenían un negocio en el templo de cambistas para la gente que venía de fuera con otra moneda, y ese era un negocio del sumo sacerdote en el templo. Vendía animales. Venía alguien con su animal, entonces el sacerdote en la entrada del templo decía: no, tu animal está defectuoso, tienes que... Mira, pasa a la entrada allá, ahí estaban vendiendo animales. Y todo ese dinero iba para el sumo sacerdote. ¿Les suena? Jesús es distinto. Qué mal hemos representado a Jesús en este mundo. Qué mal. ¿Sabe? Jesús es el buen pastor. Y qué bueno que Él pueda diferenciarse y pueda decir: yo vine a dar mi vida. Cualquier persona que se llame pastor tiene que hacer lo mismo, dar su vida. A eso vinimos, a morir a nosotros. En un día que podría estar con mi familia, no, yo quiero estar aquí. Y quiero que sepan que estoy voluntariamente aquí. Porque quiero estar aquí. Porque les amo a ustedes. Y porque quiero que el Señor les use aquí. Y mi esposa feliz de que esté acá. Ella estaba en casa y tuvo un tema de salud al final de la reunión, y ella me dijo: anda y dale saludos a esos lindos hermanos, no te preocupes de mí. Y doy gracias a Dios también por la compañía de mi esposa y mi familia, porque el llamado igual es pesado. ¿Ah? O sea, uno arrastra a la familia también, pero agradezco al Señor por eso. Entonces, si alguna vez considera que no soy su pastor, no tendré ningún problema, estimada familia, que me lo diga, y yo no me voy a enojar, para nada. Para nada. Versos 14 y 15 hay más características del buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Aquí nosotros vemos algo importante, que es la relación entre el pastor y las ovejas. ¿Se da cuenta? Aquí ¿ves que hay una relación? Hay una relación. El buen pastor conoce sus ovejas y las ovejas conocen al pastor. De la misma forma que el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Es la misma relación. Es el mismo tipo de relación del Padre con el Hijo que Jesús con sus ovejas. Mira la relación. ¿Qué relación más rica esa? Una relación de total unidad, de total comunión, de total coinonía, de total compañerismo entre nosotros y Jesucristo. Y hay una palabra que poco la hemos como tomado en cuenta, pero que aparece 3 veces en estos pasajes, que es la palabra conocer. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Y es un buen concepto. En el griego, esa palabra es llegar a experimentar a alguien de manera completa, total. Es decir, tener una experiencia con alguien. Y entonces, lo más importante, lo único y más importante que el Señor desea, familia, es que tú le conozcas. Eso quiere. Ese es el deseo máximo del buen pastor, que tú le llegues a conocer. Que puedas conocer cada día más. ¿Cómo le conocemos? A través de la Biblia. Por eso lo vamos conociendo un poquito más. Yo por lo menos sigo conociéndolo más a través de la Biblia, un poquito más. Y con todo lo que estamos viendo ahora sigo conociéndolo. Y cada vez me enamoro más de lo que estoy conociendo del Señor. Entonces, lo más importante que el Señor desea es que nosotros le conozcamos. No hay nada más importante que llegar a conocer a Jesús y llegar a experimentarlo de manera personal. Y tener esta relación de unidad con Él. Esta relación tan hermosa de que Él me conozca
y que yo también lo conozca a Él, como el Padre le conoce al Hijo y el Hijo al Padre. Tener esa relación de conocimiento mutuo. Y eso no se produce de un día para otro, ¿cierto? Empieza una relación cuando yo le di mi vida a Jesucristo. Ahí empezamos. Pero empiezo a conocerlo ahí recién. Ahí recién todavía uno no sabe muy bien quién es, qué onda, qué. Había muchas cosas y yo no sabía, pero para nada. Pero el conocer a Jesús, poco a poco, en las Escrituras, uno se va dando cuenta de quién es Jesús y uno va teniendo mayor intimidad con Jesucristo como nuestro pastor. Y realmente puedo decir que es el buen pastor. Llegar a experimentarlo completamente. Todo el mundo fue creado para que conozca a este Jesús y experimente este amor. Eso es lo que Él desea. Que tal cual como el Padre conoce a Jesús y Jesús conoce al Padre, es decir, un conocimiento completo, Él desea que podamos experimentarlo total y completamente, en un 100%. Pablo decía que él quería que la iglesia pudiera llegar a experimentar toda la anchura, toda la altura, toda la longitud y la profundidad del amor que es en Cristo Jesús. Eso quería Él. O sea, que lo conociéramos en su máxima expresión, en su totalidad. Que se nos fuera revelado cada vez más y más y más y más Jesucristo a nuestra vida. Y eso también es mi oración, familia. Que lleguemos a experimentar el amor profundo de Cristo de una manera tan fuerte, tan grande, que lo podamos llegar a conocer de una manera profunda. Entonces, el buen pastor conoce a sus ovejas, pero también sus ovejas lo conocen a Él. Hay una relación, hay un conocimiento, y hay un conocimiento profundo de lo que es uno y de lo que es otro. ¿Sí? Ahora lo del verso 16 es bien interesante. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, dice. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Interesante. ¿Quiénes son esas ovejas que no son de este redil de aquel entonces, pero que también las va a traer, que también oirán su voz, que también lo van a conocer? Tú y yo. Nosotros. Tú, con nombre y apellido. Esas ovejas que todavía en este tiempo no se vislumbraban, hoy sí. Los gentiles, los no judíos. Hoy día, cualquier persona del mundo, tribu, raza, lengua, pueblo, nación, con la moda que tenga, viene a Jesús, le conoce, le experimenta y Jesús rompe esas barreras. Efesios capítulo 2, versos 13 y 18, familia, miren lo que dice, algo interesante. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, refiriéndose a nosotros los gentiles, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos, o sea, de judíos y de gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, todos somos uno en Cristo. Dice, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo, en Cristo, de los dos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos, en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, a los judíos. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Ahí está el rebaño completo. Judíos y gentiles sin pared divisoria. Judíos y gentiles sin que mis costumbres son mejores que las tuyas. No, todos entrando por el mismo lugar, por la misma puerta y a través del mismo pastor, por Jesús, y siendo uno con nosotros. Y no necesitamos ser distintos, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, cada uno trae sus cosas. Obviamente hay cosas que van más allá de la cultura, eso el Señor lo va transformando, pero cada uno en lo suyo. Él rompió lo que nos dividía. Él rompió lo que nos dividía.
Y ahora todos podemos venir a Cristo uno solo. Este es el redil donde todos pueden entrar por la misma puerta y a través de la misma persona y ser cuidados por el mismo pastor, tener el mismo pastor en común. Así que así es la iglesia. Esa es la iglesia, es diversa, tiene de todo lugar y hay de todo, pero todos entramos por la misma forma, todos entramos por Jesús. Ese es el rebaño del que hablaba Jesús, a quien ahora trajo Jesús a él, y en ese rebaño estamos nosotros. Esa es una tremenda bendición. Estar en el rebaño del Señor, cuidados por el Señor, en el redil del Señor, alimentados por el pastor. Y es más, mira el verso 17 y 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, aquí Jesús dice cuál es la forma en que entonces Él va a abrir la puerta. Es su muerte. Nuevamente dice que va a dar su vida. Y eso era voluntad de su Padre. Su Padre lo envía y Él viene, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Él vino por eso. Y Jesús mantuvo en completo control de cada aspecto del juicio. No sé si Él ha pensado así. Él está diciendo, yo doy mi vida. Y yo la vuelvo a tomar. ¿Qué hombre pudo decir ya a las 001 de la mañana me voy a morir? Nadie puede decir eso. Jesús sí lo hizo. Jesús dijo, Padre, en este momento, en tus manos, entrego mi espíritu. En este momento. Y lo entregó. Él eligió el momento en que morir. Nadie lo mató. Jesús se dio. La gente sí tiene su propia responsabilidad, quienes los entregaron, por supuesto. Pero si hay algo que Jesús nos deja en claro, que voluntariamente se entregó. Cuando vinieron a detenerlo, y Pedro agarra la espada para defender a Jesús, ¿qué le dijo Jesús? ¿Ya? No, Pedro, así no. Guarda la espada porque si yo quisiera, puedo pedir que los ángeles vinieran y aquí pudieran defenderme. Si yo no tengo problema en eso, pero es necesario que esto ocurra. Jesús tenía el total control de cada segundo de la semana de la pasión de Cristo y de cada segundo de su vida. Nunca se le fueron las cosas de las manos, porque a Jesús nunca se le van las cosas de las manos. Siempre tiene todo el control. No se le ha ido. Por eso la Tierra gira en torno a sí misma en 24 horas. Por eso las estaciones del año siguen tal cual. Jesús lo sostiene todo. Entonces Jesús tiene el control de cada aspecto de su juicio incluso, que fue injusto. Pero Él tenía todo el control porque Él está solo, entregando su vida. Él lo quiere hacer. Él lo quiso hacer porque sabía que era la forma en que tú y yo vamos a ser ovejas de Él. No podíamos ser ovejas de Él de otra forma. Por eso Él nos amó y se dio. ¿Y qué hizo con su vida cuando la entregó después? La volvió a tomar. Resucitó. Dijo, yo la vuelvo a tomar. Yo la doy y yo la vuelvo a tomar. Y tengo la autoridad para tomarla de nuevo. Esa palabra autoridad es importante. Tiene toda la autoridad y el poder para morir por nosotros y a la vez para resucitar. Y Él tiene el poder para tomar también su propia vida, para volverla a tomar después. Por eso, Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. Por el gozo puesto delante de Él, Jesús volvió a tomar su vida. Y ahora está preparando lugar para que donde Él está hoy día, también tú y yo podamos estar con Él. Así es que Jesús entregó su vida. Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, aquí está. Hice lo que tú me pediste hacer y lo hice en amor. Y luego, al tercer día, tomó su vida nuevamente y resucitó. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los discípulos en los últimos 3 versículos que nos tocan hoy? 19. Se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras
y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. Imagínate. El versículo 21. Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Acuérdense, todavía estamos en este tema del ciego. Todavía se está cuestionando el tema. Entonces, aquí nuevamente vemos los dos bandos que siempre va a haber respecto a Jesucristo. Los que sí lo ven como el buen pastor, los que sí han tomado el sacrificio de Jesucristo para sí, han creído en Él y han seguido a Jesús, y aquellos que dudan y ponen en tela de juicio lo que Jesús es. Y el mundo sigue igual hasta nuestros días. Estos dos tipos de personas siguen en pie. Los que dudan de Jesús, los que no siguen a Jesús, los que desechan a Jesús, pero aquellos que sí consideran a Jesús como el buen pastor. Familia, qué bueno es nuestro pastor. Y Él nos alimenta. Y Él nos quiere que le alimentemos con buena comida. Y tenemos que asegurarnos de comer buena comida. Su palabra es la buena comida. Su palabra es donde yo me alimento de Él. Esta es la comida que Él me ha dejado. Este es el pasto verde para alimentar y nutrir mi vida. ¿Cuál es mi respuesta a Jesús? Él quiere que le conozca mucho más. Quiere que siga experimentándolo. Quiere que pueda llegar a conocerlo más. Él le interesa darse a conocer. Él quiere darse a conocer en nosotros. Y quiere que le conozcas mucho más. Que sigamos conociendo a este Jesús. Y por eso me encanta Juan, porque es un evangelio que vamos a conocer más a Jesús y su poder. Hoy también hay división entre las personas por la palabra de Jesucristo. La palabra de Jesucristo igual provoca división. Pero oremos por aquellos que están en el otro lado, el bando de la moneda, ¿no? Porque acuérdate que Jesucristo, ¿cómo miraba a la gente que no tenía a Cristo? ¿Cómo miraba a la gente? Con compasión, como ovejas sin pastor. Y eso es lo que pasa, ¿ves? La gente hace lo que hace porque son ovejas sin pastor. Pero Jesús tiene compasión de esa gente porque también quiere traerlas al redil. Nosotros no sabemos que a lo mejor en nuestro alrededor hay personas que Dios quiere traer a su redil. Y Dios quiere usarnos a nosotros para testificarles de Jesús a esas personas que no tienen pastor, que andan dispersas. Es triste, lamentable, cuando tú ves gente que dice, yo no sé para qué vivo. Es triste. Pero así es cuando nosotros no tenemos a Jesucristo. Es triste cuando tú dices, no sé por qué vivir. Pero hay algo importante. Nosotros tenemos algo por qué vivir porque alguien murió por nosotros. Por eso tenemos a alguien por qué vivir. Por aquel que murió por nosotros. Por aquel que dio su vida, pero también por aquel que volvió a tomar su vida. Para que donde Él está hoy día, nosotros también podamos llegar allí. Oramos, familia, ¿ya? Gracias, Señor y Padre, y por tu Hijo Jesús.